el lenguaje de derrota que hoy estamos hablando, el lenguaje de miedo que se oye en nuestras calles y en toda la tierra, el lenguaje negativo y de lloro, Dios lo va a cambiar en ti en lenguaje de victoria, el lenguaje de alabanza, el lenguaje de fe, el lenguaje de esperanza. Tus palabras serán diferentes. En el tiempo de la desesperación es el tiempo de la esperanza. Aleluya. Que sabemos que estás aquí, Señor. Te pedimos, háblanos en esta hora en el nombre de Jesús. Isaías y capítulo 6. Dice Isaías 6: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Aleluya. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Aleluya. Aleluya. En el siglo XVIII se escribió un libro en Inglaterra conocido como Historia de 2 ciudades por el famoso escritor Charles Dickens. Y su libro y su historia, porque describía la situación de 2 ciudades importantes de Europa: Londres y París. Londres estaba viviendo un tiempo glorioso. Eran buenos tiempos para Londres. Pero París vivía tiempos muy malos: decadencia política, moral, económica. Había injusticia, un gobierno perverso, Luis XVI, y 0 búsqueda de Dios. Así que Dickens comienza su libro en el primer capítulo diciendo: es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos. Hablando de las 2 ciudades. Es la edad de la sabiduría y también de la locura. Es la época de la fe, porque en Londres estaba este avivamiento metodista de Wesley, y también de la incredulidad. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Gran contraste en estas 2 ciudades.
Y así comienza el libro, el capítulo 6 del profeta Isaías, diciendo: en el año que murió el rey Usías. Usías por mucho fue uno de los más grandes reyes judíos que haya existido, con un reinado prolongado de 52 años. Este hombre propuso en su corazón buscar a Dios. Lo buscó con toda su alma y Dios lo prosperó en todo. Le dio victoria contra los filisteos, contra los edomitas, contra los moabitas. Venció a todos ellos y le traían presentes de todas las naciones. Dios le estaba ayudando. Él edificó torres en toda la tierra de Judá y torres de fuentes de agua. Cultivó la tierra y fue el tiempo más productivo de la nación. Y la tierra estaba llena de ganados. Las ciudades las amuralló y puso armas de guerra que lanzaban grandes piedras en las torres. Y el ejército era el más poderoso de aquella región. Dios estaba con él. La nación vivía la sobreabundancia divina porque buscaron a Dios. Aleluya. Pero comienza diciendo: en el año, o le sucede algo en el año en que muere el rey Usías. Los últimos años de los 52 años del reino de Usías, él estuvo apartado en una casa ya enfermo, y Jotam su hijo tomó el reino. Y se veía venir a su nieto Acaz como un joven perverso, lo que anunciaba para la gente espiritual como el profeta Isaías y como cualquiera del pueblo de Dios, que vendrían tiempos difíciles, tiempos oscuros. En el peor día triste y de temor hacia el futuro, Isaías tiene una tremenda revelación que cambió su vida para siempre, cambió su lenguaje para siempre, cambió la visión que tenía de Dios para siempre, y recibe una misión de Dios, convirtiéndolo en uno de los profetas más ungidos del Antiguo Testamento, llamado el quinto evangelista. Aleluya. Así que para Israel, para el pueblo judío, era el peor de los tiempos, pero para Isaías era el mejor de los tiempos. Aleluya. Déjenme decirle que la historia del pueblo de Dios y de la iglesia es igual. En el peor de los tiempos, para la iglesia, el mejor de los tiempos. Vine a decirle esto a la iglesia: el mundo está viviendo tiempos de angustia, pero viene el mejor de los tiempos para la iglesia del Señor. Aleluya. Dios siempre obra así. Si me preguntas, y seguramente que será la respuesta de la gran mayoría: ¿cuándo vino Jesús a tu vida? Y tú vas a decir: en el peor de los tiempos, en el día más oscuro, cuando yo no encontré esperanza ni quien me tendiera la mano, cuando me fui desesperado caminando por la calle. Dios se me atraviesa en el camino un sábado en la tarde, y es allí donde me encuentro con Jesús. En el peor día fue mi mejor día. Salí igual físicamente, igual ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios. De alguna forma sabía: este es el mejor día de mi vida. Aleluya. Años después estábamos sirviendo activamente con Patty. Teníamos trabajo en la iglesia, éramos bien dedicados a la obra, o lo hemos sido desde ese entonces, y comprometidos a la causa. Pero teníamos el peor momento de nuestra economía.
hace 30 años, por esta época, exactamente por esta misma época, era el peor día en nuestra economía. Yo creo que Patti se los contó en uno de los sermones recientes. Nos cortaron el agua, la luz, todo. Y no había algo como para decir, cuando alguien tiene un empleo, bueno, ahorita el 15 me pagan. No había esperanza. No había de dónde tomar la prima y yo voy a pagarlo de ahí, de mi cesantía, alguna cosa. No. Ese día, pero había servicio. Y yo era el coordinador de Ujieres de la iglesia, y yo tenía que ir. Así que me fui con el pasaje de bus de ida a la iglesia. Y cuando termina el servicio, Steven, que era el predicador, llamó a los líderes, que éramos unos 8 que estábamos dedicados al ministerio, y empezó a profetizarles uno por uno. Fue una reunión muy, muy singular. Y cuando vino donde yo estaba, que fue el último de los 8, él empezó a profetizarme el ministerio. Dijo: este año tú vas a comenzar el ministerio, y yo veo esplendidez en tus finanzas. ¿Saben lo que es que te digan? Yo veo esplendidez en tus finanzas, y tú miras en tu corazón al bolsillo y no hay cómo regresar a casa. Pero hay una palabra en el peor día. Esa palabra me dio la confianza que esa prueba tendría fin, se acabaría, y que vendría el tiempo de la abundancia. Aleluya. Era el tiempo de la escasez, era la época de la abundancia. Aleluya. El peor tiempo, el mejor tiempo. El peor tiempo, el mejor tiempo. Aleluya. Ahora dice Isaías, en el pasaje que leímos: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Qué singular que sea en el año más oscuro, vio al Señor. En el año más oscuro vio al Señor. Quizás estás pasando los tiempos más difíciles en la vida nacional. Quizás estamos pasando el tiempo más difícil en la vida familiar. Quizás estamos pasando hoy el tiempo más difícil en nuestra vida personal, o en nuestra salud, o en nuestra economía. Pero déjenme decirle que este año tú y yo veremos al Señor. Este año tú y yo veremos al Señor. En el año de la aflicción vi yo al Señor Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿En qué año creen que comenzó el avivamiento? En el año 92 nosotros pasamos el peor momento como ministerio. Que aunque fuera pequeño era ministerio, es como tener un bebé. Y aunque era un bebé, un día será un hombre o una mujer, será alguien importante, alguien influyente. Igual el avivamiento, aunque eran poquitos, por poco se muere. Fuimos a abrir obra a Estados Unidos, fracasamos en Nueva York, en Miami, y regresamos. Y ese día que regresamos, en octubre del 92, cumplimos 30 años de ese momento. 30 años, 26, 27 años de ese momento. El peor momento, ya estaba organizado, ya habían organizado entre Liliana, Iván y Vicky, habían organizado que la predicadora que iba a estar ese día porque era aniversario. Entonces yo no prediqué, ni Patti predicó, pero las predicadoras, no sé qué le habrán dicho de la iglesia, pero todo su mensaje era contra nosotros, contra Patti y contra mí. Terminó el sermón y alguien me estaba dando palmadas en la espalda, por lo menos tenía alguien que me dio una palmada ahí. Y entonces una profeta de Dios que estaba ahí dijo: vengan los pastores con sus líderes. Y pasamos, ellos 3 y Patti y yo. Y enseguida nos profetizó y nos dijo: esta iglesia yo la veo como el jardín de Dios. Harán de esta ciudad que sea como el jardín de Dios. En el peor día,
2 meses después de esa noche oscura, me encontré con el Espíritu Santo, lo que hoy tenemos como un avivamiento. 4 meses después, el Espíritu de Dios entró a este lugar y cambió la atmósfera y cambió todo, toda la organización, todo, y nos dio un poderoso avivamiento. ¿Quién iba a pensar que mientras llegamos a esta ciudad quebrantados y fracasados, 4 meses después, cientos de pastores harían fila para entrar a los servicios y ríos de almas para venir al avivamiento? ¿Quién iba a pensar que la gloria de Dios llenaría el templo? En el tiempo de la humillación fue el tiempo de la exaltación. Ese año vi yo al Señor. Este año en tu prueba, créeme, tú vas a ver al Señor en este año. Aleluya. La salvación vino a nuestra familia, hablo de mis padres, en el peor día para mi mamá, que venía de una familia de fe. Mi abuelito, un hombre de fe, de la Biblia, de la oración. Y ella quiso enseñarnos a los hijos, y éramos 11. Y llegó un día en que estábamos reunidos en familia y nadie quiso ir al servicio, nadie. Y mi mamá no podía creerlo, que nadie, ninguno, éramos niños, pero otros eran jóvenes, y ninguno, ni mi papá, ni nadie quiso ir. Y le tocó irse a ella sola a la iglesia, y se fue llorando y se sentó en la última parte, en la última silla, en la última banca, y lloró todo el servicio, diciéndole al Señor: perdóname, fracasé, no pude ganar mi familia para ti. Y lloró todo el servicio. Salió en paz de ese servicio. A los 8 días llegó el primero, que venía de la universidad, venía con una Biblia debajo del brazo diciendo: mamá, me encontré con Jesús. Y luego a los 8 días el otro y el otro. Y ella jamás se imaginó que cuando vio que sus hijos dijeron no a Jesús, que en breve algunos de ellos estarían dedicados al ministerio y que nosotros tendríamos un avivamiento, que ella sería miembro de la iglesia de uno de sus hijos. Eso es el tiempo de la incredulidad. Es ahora para ti el tiempo de la fe y la salvación para tu familia. Este es el tiempo donde el que no ha creído vendrá a los pies de Cristo. Aleluya. Ahora en la visión Isaías ve quién está sentado en el trono. Porque la angustia es: viene el rey que va a hacer la destrucción para nuestra nación. ¿Quién se va a sentar en ese trono? Y de pronto tiene una visión y ve el trono alto y sublime y Jehová de los ejércitos sentado en el trono. Este año tú vas a saber quién es el que reina en todos tus asuntos, quién es el que bendice, quién es el que te provee, el que te protege. Hasta los reyes. Nabucodonosor tuvo que ser probado 7 años, y a los 7 años él mismo levanta sus ojos y dice: el Altísimo tiene el dominio en el reino de todos los hombres. Y yo quiero decirle al avivamiento: el Altísimo reina sobre todas las naciones. Aleluya. Ese año de la prueba, él se dio cuenta que era pecador, que tenía labio, que hablaba como el mundo. Pero vino un carbón encendido que tocó su boca, traído por uno de estos serafines, de estos querubines, y tocó su boca y cambió su lenguaje. Dios va a tocar tu vida. Dios va a tocar tu vida, avivamiento. Dios va a tocar tu vida. Es el lenguaje de derrota que hoy estamos hablando, el lenguaje de miedo que se oye en nuestras calles y en toda la tierra,
el lenguaje negativo y de lloro, Dios lo va a cambiar en ti en lenguaje de victoria, el lenguaje de alabanza, el lenguaje de fe, el lenguaje de esperanza. Tus palabras serán diferentes. En el tiempo de la desesperación es el tiempo de la esperanza. Aleluya. Aleluya. Y ese mismo año, después de ver la gloria de Dios, después de ser tocado por el fuego de Dios, entonces oye, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Este año, en el año oscuro, tú vas a tener una misión de parte de Dios. Es el año de la misión. Este año Él te va a empujar. Este año te va a usar con poder. Dios nos dice: somos afligidos para ser consolados. Y con la misma consolación con que somos consolados, vamos a consolar a otros. Estás en la prueba, Dios te va a consolar, Dios te va a bendecir y Dios te va a ungir para consolar a otros que están en la misma prueba. Aleluya. Eso fue lo que le sucedió a John Lake, el gran ministro de sanidad del siglo XX. Se moría toda su familia hasta que entendió que el que mataba y enfermaba era Satanás, pero que Jesús es el que sanaba, y se levantó de ahí para sanar los enfermos en el nombre de Jesús. Este es el año de nuestra misión. Déjenme termino diciéndoles esto: el peor de los tiempos es el mejor de los tiempos. En el tiempo de la edad de la locura es la edad de la sabiduría. En el tiempo de la incredulidad de las naciones será el tiempo de la salvación y del avivamiento. En el tiempo, en el invierno de la desesperación afuera, será la primavera de la esperanza aquí adentro. El que tiene miedo, el que dice: estoy en mi peor tiempo, ven y declara: este es mi mejor tiempo. Vengan al frente y van a hacer así. Que nadie se acerque ahí alrededor. Pasen al frente en cada sede. Hagan así, den la vuelta, para que nadie los esté a un metro, Tú quitarás mi enorme carga. Jesús, tú traerás tiempos mejores. Aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores. Jesús, tú traerás. Jesús, tú traerás. Jesús, tú traerás tiempos mejores.
Aleluya. Aleluya. Es fácil entender que se avecinan tiempos oscuros, pero es del creyente saber que en la noche oscura para nosotros es el comienzo de un nuevo amanecer. O sea, vienen tiempos mejores. O sea, uno puede salir y oír lo que dicen y dejarse arrastrar del pánico, o empezar a creer, tomar todas las medidas, pero empezar a creer que viene el mejor de mis tiempos. Mi experiencia en mi vida y mi conocimiento en la Escritura es que en los días más difíciles es cuando Dios más bendice a su pueblo. Dios, Él hace diferencia entre el impío y el justo. Él hace diferencia al que teme a Dios y al que no le teme. Así que vienen tiempos mejores. Padre, tiempos mejores en los hogares, tiempos mejores en la economía, en la noche oscura, tiempos mejores en la salud, cuando todo el mundo tiene miedo de la pandemia, tiempos mejores, Señor, para nuestras iglesias, tiempos mejores en el ayudamiento. Vamos, profetiza tiempos mejores. Dilo, vienen tiempos mejores, vienen tiempos mejores. Tiempos mejores, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un buen aplauso al Señor.